su casa está lloviendo, aquí hay casa está diluviando, que no se ve ni un Así centímetro. es, durísimo. Por eso me tocó estos aparatos. No, a mí por mi casa no. Y por la casa de Samuel creo que menos porque vive un poquito más lejos. No, aquí estoy muy céntrico, doctor Germán. Ah, no está en su casa. No, me tocó venirme para Bogotá por el colegio de los niños. Ok. Qué lástima, ¿no? Pues ya me pica la ciudad. Bueno, Bueno, muy bien. Doctor Alberto, bienvenido. Alberto Solano. Yo creo que Hola, ya muy podemos buenas tardes a empezar. todos. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, muchas gracias. hola Alberto. Ya podríamos estar empezando, Darío. Laura. Perfecto, cuando digan. Ya. Buenas tardes para todos y para todas. Desde el Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones y Mujeres TIC Bogotá, les damos la más cordial bienvenida al webinar Implicaciones de declarar Internet como un servicio público esencial y universal. Espacio en el cual estaremos hablando de temas como conectividad, universalidad y políticas públicas en materia TIC en el contexto de la postpandemia. A continuación, la doctora Luz Mónica Herrera, directora del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones, y la doctora Sandra Milena Ortiz, líder del capítulo de Mujeres TIC Bogotá, instalarán formalmente este evento. Doctora Luz Mónica, mil gracias por acompañarnos esta tarde. Tiene usted el uso de la palabra. Hola, Laura. Gracias. Buenas tardes para todos. Un saludo especial para el doctor Rodrigo Rojas, para el doctor Germán Darío Arias, el doctor Walid Khalid, viceministro, el doctor Miguel Felipe Anzola, la doctora María Carolina Corcioni, el doctor Samuel Hoyos, la doctora Galé Mayol, el doctor Alberto Solano, la doctora María Alejandra Durán, el doctor Julián Casabuenas y la doctora Sandra Ortiz. En primer lugar, quiero dar una cordial bienvenida a los y las asistentes a este evento y agradecer especialmente pues, al panel de expertos que aceptaron esta invitación a esta jornada. Como academia nos complace muchísimo poder generar este tipo de espacios de discusión, en especial en un momento tan importante como el que estamos viviendo, donde la tecnología está permeando todo lo que nos rodea, evidenciando la necesidad de reducir esta brecha digital y de generar habilidades y apropiación tecnológica en los habitantes de nuestro país. Ciertamente se ha evidenciado la importancia y la necesidad de que todas las personas tengan capacidad de acceder a Internet, pues a través de esta red se garantiza en especial en este contexto de pandemia el ejercicio de diferentes derechos fundamentales como la educación, el trabajo, la libertad de expresión, la información, entre otros. Para ello este espacio. Así les doy a todos una cordial y cálida bienvenida a esta jornada, esperando que resulte de gran provecho para todos y para todas este espacio. Muchas gracias. Mil gracias, doctora Mónica. Sandra Milena, tienes tú el uso de la palabra. Bueno, en nombre de Mujeres TIC, pues obviamente yo también hago parte de la Casa del Externado y del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones. Consideramos que esta alianza es vital para abordar estos temas de vital importancia en estos tiempos. Entonces, creo que la alianza que hicimos el año pasado en hacer estos webinars de Mujeres TIC, pues fue una alianza exitosa, y el tema que nos convoca hoy, que es analizar la importancia que tiene el Internet en estos tiempos y en esta nueva realidad, pues obviamente ameritaban que volviéramos a unir esfuerzos, y pues agradecerles a todos los miembros del panel haber aceptado, ¿no?, la invitación, a las personas que nos están escuchando, y pues que cada vez estamos viendo que el marcador o el tachímetro de asistentes va subiendo, y los que nos están viendo a través de Facebook, pues muchísimas gracias. Y esperamos que esta jornada pues sea el inicio de más conversaciones sobre el Internet y esa relevancia que va a tener de ahora en adelante. Entonces, a todos muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctora Sandra. A continuación, el doctor Rodrigo Arturo Rojas, representante a la Cámara, presentará el proyecto de ley de Internet como servicio público esencial y universal, que ya fue aprobado por el Senado y Cámara de Representantes y está pendiente de conciliación en Senado y de sanción presidencial posteriormente. Doctor Rojas, bienvenido a nuestra universidad. Es muy grato para nosotros contar con su presencia esta tarde. Tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes, Laura, gracias. Un saludo muy especial para la doctora Mónica, para la doctora Sandra, de verdad muy honrado de poder participar en este panel.
junto con varias de las personas más conocedoras del sector TIC en el país. Y por supuesto, pues muy contentos de presentar esta iniciativa en la cual hemos trabajado durante ya un par de años, con muchos de los que hoy están acá presentes. Galés, Samuel, fueron vitales, el señor viceministro, Walid, en cabeza de la institucionalidad de este país, pues fueron vitales en la construcción de esta iniciativa que, como bien lo mencionaba, en estos escenarios y más aún en un escenario como el que vemos de pandemia y de confinamientos, pues se ha evidenciado la importancia que tiene este servicio para el goce de derechos fundamentales. Entrando ya en materia, me preguntaban cuál fue la problemática que motivó el proyecto. Y la doctora Mónica lo mencionaba al inicio de su intervención, y es que la Internet se ha convertido en una herramienta indispensable para garantizar el goce efectivo de derechos fundamentales de los colombianos. Derechos como la educación, la salud, el trabajo, el acceso a la información, entre otros, pues hacen que este servicio se haya convertido en una herramienta determinante para el goce efectivo de los mismos. Así que, por supuesto, no resultaba posible que estando en el mayor auge tecnológico que haya podido experimentar la humanidad, millones de colombianos, sobre todo los más vulnerables y aquellos que viven en las zonas de mayor difícil acceso, pues tengan que seguir viviendo anacrónicamente sin acceso a este servicio. Sobre todo cuando las tecnologías de la información y las comunicaciones hacen parte de los ámbitos de la vida. Ya lo mencionaba, la educación virtual, el teletrabajo y la telemedicina, prácticas que se venían desarrollando previo a este contexto de pandemia, pero por supuesto que se han convertido en actividades cotidianas en todo este escenario de confinamientos. Y para esbozar un poco la realidad que nos llevó a presentar esta iniciativa, pues tomamos algunas cifras que nos parecieron importantes. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se estima que en los países menos desarrollados en el mundo, tan solo 2 de cada 10 personas están conectadas a Internet, llegando a ser cerca de 3.600 millones de personas las que no tienen Internet en el mundo, lo que equivale cerca al 50% de la población. Como lo mencionaba hace un momento, en Colombia el aislamiento preventivo obligatorio como la principal medida para hacer frente a la expansión del COVID-19 dejó en evidencia la brecha digital que tiene nuestro país, sobre todo, lo mencionaba anteriormente, en zonas rurales y en comunidades vulnerables en el territorio nacional. Y a pesar de los esfuerzos que han hecho los gobiernos, y especialmente este gobierno, para cerrar esa brecha digital, pues vemos cómo, según cifras del mismo MINTIC, tan solo 7.8 millones de hogares tienen hoy acceso a Internet fijo. Esto quiere decir que para diciembre del 2020, por cada 100 habitantes en el país, apenas hay en promedio 15.38 accesos fijos a Internet en Colombia. Pero lo más grave son las graves brechas que existen entre las diferentes regiones de nuestro país. Por ejemplo, mientras que en Bogotá, por cada 100 habitantes hay 26.8 accesos fijos a Internet, en departamentos como el Chocó llega a esta cifra apenas 4.8 accesos. En Amazonas a 1.8 y lo más preocupante en departamentos como el Vaupés, que apenas llega a 0.13 accesos fijos a Internet en esta región del país. Pero además, cifras del censo del DANE también dan cuenta del grave problema de conectividad a nivel nacional. Pues según el mismo DANE, solo el 16.2% de los hogares en centros poblados y rurales cuenta con conexión fija a Internet y tan solo el 6.7%. Y esto nos debe preocupar y por eso avanzamos en esta propuesta, que reitero el agradecimiento al Gobierno Nacional y a todos los actores involucrados en este sector que fueron fundamentales en la construcción de esta iniciativa, pero tan solo el 6.7% de los hogares con niños estudiando entre los 5 y los 18 años cuentan con Internet fijo. Y se agudiza aún más en zonas de difícil acceso. Por ejemplo, en 9 departamentos solo cuentan con 5 o menos accesos por cada 100 habitantes. Es el caso, ya lo mencionaba, de Vaupés, Bichada, Amazonas, Guaviare, Guainía, Putumayo, San Andrés, La Guajira y el Cauca. Y la brecha pues es aún más notoria porque en regiones
lo mencionaba, en Bogotá el 78% de los hogares con niños tienen acceso a internet fijo, mientras que en el Amazonas y en el Baupés las cifras llegan apenas al 2 y al 3%. De los 29 departamentos, de los 32 departamentos de nuestro país, menos de la mitad de los hogares con niños cuentan con acceso a internet. En un escenario donde las circunstancias obligaban a los niños a acceder a un derecho fundamental como es la educación a través de esta herramienta, sin contar con la infraestructura necesaria para poder tener conectividad en su región o en su hogar. Entonces, en estas cifras, pues permiten concluir que aún falta mucho por avanzar para poder generar y garantizar, por ejemplo, solo para hablar el tema educativo, la educación virtual o remota en Colombia. Y todo esto pues nos llevó a pensar y las graves consecuencias que ha traído el confinamiento. Es que de acuerdo con el Ministerio de Educación, tan solo el año pasado, cerca de 260.000 niños desertaron del sistema escolar por no tener acceso a internet y no poder acceder a sus clases virtuales. Entonces esto pues nos llevó a ver la necesidad de seguir avanzando en ese camino que viene desarrollando el Estado colombiano y el gobierno nacional actual para llegar a ese cierre de la brecha digital en nuestro país y de esta manera se garantice la posibilidad de llevar todos estos derechos fundamentales, la educación, la salud y el trabajo, a una garantía absoluta por parte de los colombianos. Frente a lo que lograremos en este proyecto, pues de acuerdo con el anterior panorama que les presentaba, vimos la necesidad de avanzar en un proyecto que permitiría varias cosas. Uno, el goce efectivo de derechos fundamentales, entendiendo que el Internet se convirtió en una herramienta determinante para el goce de los mismos. La prestación ininterrumpida del servicio y la operación del mismo, porque vemos también esta realidad con mucha preocupación en muchas regiones del país. Pero también ponernos a tono con la regulación de otros países. En Finlandia, por ejemplo, el primer país del mundo que consideró el Internet como un derecho universal para sus ciudadanos. En México está consagrado como un derecho constitucional. En Francia, por jurisprudencia, se estableció el acceso a Internet como un derecho básico. Y en Argentina, Chile y Ecuador son otros países que tienen medidas similares a las que propone nuestro proyecto y que, como bien lo mencionaba Laura, está a puertas de ser ley. Falta la conciliación en Senado y la sanción presidencial. Pero asimismo la ONU y la OEA en una declaración conjunta que realizaron han reconocido que el derecho al acceso y el uso de Internet debe ser un derecho humano y que todos los países debemos avanzar en el acceso efectivo a este servicio. Por lo cual nosotros pensamos también en que este proyecto pudiera también apoyar y acompañar las metas fijadas por el gobierno en conectar para el 2022 el 70% de la población colombiana, en línea con lo que fue aprobado en el proyecto de ley de modernización del sector TIC, impulsada por el gobierno nacional y que va en la vía del cierre de la brecha digital, que más adelante les comentaré, debe ser el primer reto que tengamos en nuestro país. Nosotros, por supuesto, consideramos que debemos avanzar hacia un acceso efectivo y dar ciertas garantías a ciertos sectores de la población que puedan acceder de manera más fácil a este servicio, pero si nosotros, en primer lugar, no logramos que todo el país y todas las regiones del país tengan realmente acceso al servicio, tengan la infraestructura necesaria para acceder, pues va a resultar inocuo poder pensar en otras propuestas hasta que no lleguemos a esa cobertura plena y ese cierre de la brecha en todas las regiones del país. Y por eso nosotros consideramos que resultaba pues de vital importancia que el Estado colombiano tuviera herramientas legales para garantizar la prestación del servicio de Internet de manera eficiente, continua y permanente, con el fin, lo mencionaba hace un momento, de ampliar la conectividad a todo el territorio nacional y de esta manera pudieran acceder especialmente las zonas más alejadas y de difícil acceso y las poblaciones más vulnerables a este servicio y a través de él a muchos derechos fundamentales que hoy no tienen acceso por este escenario de no contar con la infraestructura necesaria para poder llegar a eso. En este sentido, pues es necesario también, y por eso lo vimos, que cumplir un mandato constitucional que está en el artículo 365 de la Constitución, y es que establece que todos los servicios públicos son inherentes a la finalidad del Estado, y el Estado debe asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes. Y consideramos que este proyecto, al declarar su carácter de esencialidad y
y universalidad va en esa vía de garantizar y de que el Estado pueda asegurar una prestación eficiente de este servicio. Por último, este proyecto busca focalizar y que el Estado colombiano y todos los actores, tanto públicos como privados, focalicen sus esfuerzos políticos y económicos y financieros para garantizar el acceso de manera universal, con calidad, pero también con continuidad a toda la población en Colombia, especialmente, y nosotros de verdad que enfocamos este esfuerzo, este proyecto, a esas poblaciones más vulnerables y que se encuentran en las zonas donde hoy no llega ni siquiera el servicio de Internet por ausencia de infraestructura o ausencia de cobertura en este servicio en sus regiones. En cuanto a cómo fue la construcción del proyecto, lo mencionaba y quiero reconocer nuevamente la participación activa de personas de gremios como Azotic, como Asomóvil, aquí están Gale y está Samuel, que fueron muy acuciosos en el llamado que hicimos para realmente construir una propuesta íntegra que recogiera las inquietudes, pero también los aportes de todos los actores involucrados en este sector y por supuesto hacer una mención especial a la ministra Karen Aduiñen, al ex viceministro Mantilla y por supuesto al viceministro Walid, en quienes han sido también muy acuciosos en aportar y en fortalecer esta iniciativa. Y en ese sentido, pues, el respaldo del gobierno ha sido muy importante. Los operadores, tanto grandes, pero también como los operadores pequeños. Recordemos que en Colombia hay cerca de 335 ISPs, que son los prestadores de servicio de Internet, de los cuales 316 son pequeños y cubren cerca de 1.032 municipios en el país. También los escuchamos a ellos y podemos construir de la mano de ellos esta iniciativa para fortalecer ese acceso a todos los colombianos, pero también especialmente a quienes residen en los departamentos de mayor difícil acceso en el país. Durante ese trámite legislativo, pues hemos hecho mesas de trabajo con todos ellos, pero también quiero resaltar que ha sido una iniciativa que en los 4 o 5 debates que ya llevan los 2 en Cámara, los 2 en Senado, la conciliación en Cámara, pues ha sido aprobado de manera unánime. Todas las fuerzas políticas que tienen asiento en el Congreso de la República han entendido que este es un paso muy importante en ese propósito que tiene el país de cerrar la brecha digital, y creo que avanzamos en sintonía como lo vienen avanzando otros países para generar esa esencialidad y esa universalidad de un servicio, reitero, tan importante para el goce de derechos fundamentales de los colombianos. Y esto pues ha permitido un avance rápido luego de la construcción colectiva, pues de la aprobación por parte de todos los miembros del Congreso de la República, y que esperamos muy pronto, pues la próxima semana sea aprobada su conciliación en Senado y estemos muy próximos a la sanción presidencial por parte del gobierno nacional. En cuanto a las medidas puntuales que enfoca y que tiene este proyecto, pues tiene 7 grandes medidas. La primera de ellas, y es que el proyecto establece de manera expresa dentro de los principios orientadores de la ley TIC, la 1341, la universalidad y la progresividad de este servicio. Recordemos que la universalidad implica que el Estado propondrá por garantizar el derecho efectivo al acceso del Internet, con tarifas asequibles y competitivas, con independencia de la localización geográfica y condición socioeconómica de los usuarios. Y esto es importante porque hablamos, y he sido muy reiterativo, en que el propósito, porque vemos que la brecha más grande existe en los departamentos más alejados y en los departamentos de mayor difícil acceso. Y por eso este principio de universalidad, pues, convoca al Estado y al gobierno para que haga los esfuerzos necesarios y, por supuesto, invite a los actores involucrados a que avancen en esa prestación efectiva del acceso a Internet. Y la progresividad, que obliga precisamente no solo al gobierno, sino al Estado como tal, a tomar acciones para que de manera gradual, paulatina y creciente le dé plena efectividad al acceso al Internet. Y esto también hace que este proyecto se convierta en un eje fundamental en ese propósito que tiene el país de llevar el Internet a todos los colombianos en un mediano plazo. Ya vimos que las metas de este gobierno para el 2022 es de un 70%, y por qué no pensar que en un mediano plazo podamos llegar a cifras cercanas al 90% de cobertura en el país, con esfuerzos conjuntos con la ley de modernización TIC, con los esfuerzos que están haciendo los actores privados y también con este
proyecto de Internet que le genera el carácter de esencialidad y universalidad a este servicio. Y en ese punto, en cuanto a universalidad y progresividad. El segundo punto es que esta iniciativa otorga además el estatus de esencialidad, con el que ya cuentan otros servicios como la salud, las pensiones, los servicios públicos domiciliarios como son el agua, la energía y el gas, la administración de la justicia, por mencionar algunos. Y es que el Internet contribuye de manera directa y concreta a la protección y ejercicio y efectividad del goce de derechos y libertades fundamentales. Y esto lo ha dicho la misma Corte Constitucional a partir de la sentencia C-450 del 95. Y con esto, por supuesto, y este carácter de esencialidad, pues se logrará que tanto la pandemia como en la normalidad se le garantice a los usuarios la instalación y el mantenimiento de las redes y el despliegue de infraestructura necesaria para dar acceso a Internet, que creo que hoy es el factor más importante para avanzar, y es aumentar ese despliegue de infraestructura para que todas las regiones en primer punto puedan tener acceso a este servicio de Internet. Y además es muy importante decir que la esencialidad no exime a los usuarios. Esto es una charla que tuvimos a fondo tanto con Samuel como con muchos actores involucrados en la construcción de este proyecto, y es que este carácter de esencialidad no exime de ninguna manera a los usuarios del cumplimiento de sus deberes y obligaciones, ya que el fin del proyecto en ningún momento fue generar una cultura de no pago, y esto pues precisamente fue saldado y fue realmente justificado en el proyecto, y que por supuesto también da la oportunidad de seguir avanzando en este aspecto de aumentar la cobertura sin esos peligros que podría generar otro tipo de proyectos o iniciativas que fueran a buscar ese acceso efectivo sin contemplar las realidades del mercado. En tercer punto, pues establecemos que para reducir la brecha digital, el Estado deberá promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, y fomentar e incentivar el desarrollo de la infraestructura para ampliar la cobertura. Todo esto mediante la promoción al acceso universal, la apropiación, la capacitación y el uso productivo de las TICs, que es un tema que también hemos venido avanzando, porque todo lo que relacionado, y ustedes que conocen mucho más que nosotros este sector, pues también tenemos que ir regulando el uso adecuado de estas nuevas tecnologías para que sea en el país sea pionero en regulación TIC moderna y acorde a los avances que se han venido dando. En cuarto punto, el proyecto articula y orienta y pues por supuesto da herramientas jurídicas a todas las entidades del sector TIC, llámese MINTIC, CRC, para que garanticen la calidad y la cobertura de la conectividad, que es lo que realmente nos debe interesar y es lo que realmente además le interesa a los usuarios, que puedan acceder con calidad a este servicio y a través de él a los derechos que este trae consigo. Quinto punto, este proyecto garantiza que durante las emergencias sanitarias, como la que hemos vivido actualmente, o en estados de excepción, y durante los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, se garantice a los usuarios planes mínimos, como se realizó en los decretos legislativos que el gobierno se vio obligado a sacar para poder garantizar el acceso a muchos servicios a los colombianos. Y en este sentido, este proyecto institucionaliza un paquete mínimo para que en este tipo de estados de excepción o estados de emergencia sanitaria puedan los colombianos acceder a esos mínimos de información. Entonces, para los usuarios postpago y prepago, se garantizará una navegación gratuita en el portal de educación y subdominios, contextos, animaciones, imagen, señalado por el Ministerio de Educación y el MINTIC. Para los teléfonos postpago, para los planes postpago menores a 1.5 VTs, se garantizarán 200 mensajes de texto gratis, navegación gratis por 30 URLs, definidas estas por el Gobierno Nacional en cabeza del MINTIC con apoyo de la CRC, y para los planes prepago, 200 mensajes de texto gratis y la recepción gratuita sin ninguna restricción. Estas medidas son una extensión a las aplicaciones, como lo mencionaba, del decreto 555 del 2020, en el que encontramos, y nos lo manifestaron los operadores en esas mesas de construcción, tenía todo el apoyo y por supuesto tiene el apoyo en lo que fue incluido en esta iniciativa. Estos beneficios, como lo mencionaba,
están pensados para que en tiempos de crisis las personas puedan contar con una navegación gratuita en páginas de servicios de salud, de educación, portales de atención de emergencias y páginas del gobierno. Y por supuesto no se trata de dar acceso a redes sociales ni a muchos otros contenidos que no tienen que ver con lo necesario en una crisis o en un estado como los ya mencionados. El sexto punto. Este proyecto crea estímulos para la construcción e instalación de infraestructura de telecomunicaciones para todos los operadores sin importar su tamaño. El proyecto contempla una reducción en tiempo en los trámites de expedición de licencias relacionadas con el despliegue de infraestructura. Así que de un promedio de 2 a 3 meses, que como hoy en día, pasa a tan solo 1 mes. Y que además operará el silencio administrativo positivo si transcurrido ese mes desde la presentación de la solicitud de la licencia, la entidad no ha dado respuesta. Esto creo que vuelve más ágil, reduce trámites y por supuesto tiempos que van a beneficiar el mayor despliegue o la velocidad en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en el país. Y séptimo, el proyecto, y les mencionaba al inicio de mi presentación, que en la investigación que realizamos, pues los ISPs encontramos que los ISPs más pequeños también juegan un papel muy relevante en el acceso a este servicio, especialmente a esas zonas más vulnerables y de difícil acceso en el país. Y por eso, en cuanto a este punto, el proyecto crea medidas muy concretas para dar acceso a Internet en esas zonas rurales o en esas zonas vulnerables y de difícil acceso, que estos pequeños operadores son hoy quienes en su mayoría prestan este servicio. Entonces, de esta manera creamos estímulos para que los operadores pequeños, los pequeños operadores, aumenten la cobertura a los lugares más apartados del territorio nacional. Concretamente, ¿cuáles son estas medidas? En primer lugar, una reducción de trámites y una simplificación de trámites. En Mintig y la CRC deberán expedir un paquete de medidas reglamentarias y regulatorias diferenciales para eliminar, reducir y simplificar los trámites a cargo de los pequeños operadores. Esto va a tener una reducción en costos que nosotros, desde el diálogo que tuvimos también con ellos, esto podrá transmitirse en mayor inversión en cobertura y esto, pues, por supuesto, va a redundar en el beneficio de todos los colombianos. Segundo, se incluye la posibilidad de que con los recursos del FUTIC también se puedan financiar líneas de crédito para las ISPs que cuenten con menos de 30,000 usuarios para el 2020. Y en ese sentido, yo creo que también se va a avanzar. Esto no quiere decir que todos los recursos del FUTIC puedan ser, pero abre la posibilidad para que esos recursos también puedan ser utilizados en un propósito fundamental, y reitero, y es en la ampliación de infraestructura de telecomunicaciones y de cobertura de este servicio en todo el país. Una tercera medida es una exención por 5 años del pago de la contraprestación periódica a favor del FUTIC y de la contribución anual a la CRC, también por un periodo de 5 años para los ISPs que tengan menos de 30,000 usuarios a 31 de diciembre del 2020. Este proyecto fue construido de verdad con una amplia socialización y de esto, pues tiene esta última medida, tiene dos particularidades y 2 reglas para poderse cumplir. Una es que esto establezca con el MINTIC un compromiso por parte de los ISPs para inversiones en conectividad, para de esta manera poder ser beneficiarios de estas exenciones. Y además, frente a esta medida, se aclara que se aclaró en el último debate que este beneficio se perderá si el pequeño ISP supera el número de usuarios establecidos con ocasión de cualquier forma de control societario, llámese fusión, adquisición, entre otros. Y en eso yo creo que de esta manera garantizamos que se focalicen estas medidas a los actores que hoy consideramos pueden llegar a ser promotores de una mayor cobertura en las zonas que más nos preocupan del país, teniendo en cuenta esas brechas regionales que les mencionaba al inicio de la presentación de este proyecto. En conclusión, pues lo que buscamos con este proyecto y lo que ya está a puertas de ser ley es precisamente contribuir al cierre de la brecha digital en Colombia. Bien lo decía la ministra Karen, y es que este es un paso adicional en ese propósito de llegar a una cobertura plena de Internet en el país. Es un paso que han venido dando otros países de la región y del mundo y que consideramos aporta de manera importante en garantizar ese acceso
a todos los colombianos, pero especialmente a las zonas más vulnerables y de difícil acceso en el país. Y por supuesto, pues valga la oportunidad agradecer a la academia, a todos, reitero, los actores públicos y privados que participaron en la construcción y consolidación de esta propuesta. Me siento de verdad muy honrado, muy orgulloso de participar en este foro, pero además de ser autor de una iniciativa que estamos seguros aportará positivamente al acceso efectivo del Internet a todos los colombianos. Y por supuesto agradecerle nuevamente al Gobierno Nacional su respaldo, su acompañamiento en la construcción de esta iniciativa que esperamos en próximas semanas sea ley de la República y podamos seguirle dando buenas noticias a los colombianos en términos de conectividad, que hoy es uno de los mayores retos que tiene el país para una realidad post pandemia que muy seguramente dejará en regla y dejará para función permanente muchas de las actividades, función permanente que muchas de las actividades se sigan haciendo de manera virtual y muchos de los accesos a servicios por facilidad también se desarrollen de esta manera. Entonces, a todos muchas gracias. Laura, nuevamente mil gracias. A Mónica y a la Universidad Externado, de verdad, muchas gracias por la invitación y por supuesto a Mujeres TIC Bogotá y a Sandra por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor Rodrigo. Celebramos el gran avance que significa este proyecto de ley en materia de conectividad, universalidad y garantía de los derechos que se ejercen a través de esta red. Ahora damos paso al panel Estrategias de Política Pública que requiere el sector TIC en la postpandemia, donde nos acompañará como moderador el doctor Germán Darío Arias, experto consultor en temas TIC, y como panelistas el doctor David Jalil, viceministro de Conectividad del MINTIC, el ingeniero Miguel Felipe Anzola, director de la Agencia Nacional del Espectro, la doctora María Carolina Corcione, superintendente delegada para la protección del consumidor, el doctor Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, la doctora Gale Mayol, presidenta ejecutiva de Asotic, el doctor Alberto Solano, director sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Televisión de Andesco, la doctora Alejandra Durán, máster en Políticas Públicas y de Relacionamiento, y el doctor Julián Casasbuenas, director de Colnod. Agradecemos a todas y todos nuestros panelistas por haber aceptado nuestra invitación. Doctor Germán Darío, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos. Gracias a la Universidad Externado por esta invitación. Me alegra mucho poder moderar un panel de esta categoría. Ya están presentados los panelistas, así que les pido por favor que prendan sus cámaras y vamos a empezar entonces de una vez con el contenido del panel. Ya el doctor Rodrigo nos presentó el proyecto de ley, que ya es prácticamente una ley, y yo quiero hacer un poquito de contexto antes que esto en 2 minutos. Yo llevo 2 años como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, no en Colombia, sino para otros países de la región, y me ha tocado estudiar todo lo que está pasando en la región respecto de la conectividad y la infraestructura digital. Y les quiero decir que Colombia es uno de los países que, teniendo dificultades, es de los que mejor está. Cuando uno analiza países de Centroamérica, algunos de Sudamérica, se da cuenta que estamos mucho mejor en muchos términos, en términos de política pública, en términos de cubrimiento, en términos de regulación, estamos muy bien, pero aún hay muchas cosas por hacer. Entonces, ahora en el 2020 y lo que va de este año, pues hemos tenido una crisis enorme, comparada muchas veces con la depresión de los 30, la Segunda Guerra Mundial, donde la brecha digital se exacerbó. Lo que antes considerábamos como Internet era normal, era como algo normal, se convirtió en una necesidad. Fue evidente el aumento de la pobreza por falta de Internet. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene Internet es la que más ha sufrido durante la pandemia. Imaginen ustedes una familia rural que no tenga Internet, que le toque confinarse en su casa. ¿Cómo hace para trabajar? ¿Cómo hace para estudiar? ¿Y cómo hace para entretenerse? Esa diferencia fue inmensa en Latinoamérica, especialmente en los países de Centroamérica. Fue inmensa. Eso llevó a mucha gente a la pobreza absoluta. Al menos nosotros en Colombia tenemos un Internet de buena calidad. Digamos, hay mucha gente desconectada, pero podemos decir que estamos bien en comparación con otras regiones, pero aún mucho trabajo por hacer. Bueno, ya ese es el contexto. Entonces, ya el doctor Rodrigo nos contó el proyecto de ley. Ya sabemos, vamos a asumir que ya está el proyecto de ley. Ya, listo.
Ya es una ley de la República, ya tenemos que empezar a trabajar con esto. Yo quiero preguntarles a todos, bueno, antes de eso, como son tantos panelistas, yo les voy a pedir, y esto vamos hasta las 7 de la noche, quiero ser muy sucinto en las preguntas y en las respuestas. Vamos a pasar primero cada respuesta 3 minutos. Intentemos no gastar más de 3 minutos para poder hacer siquiera 2 preguntas a todos los panelistas. Entonces, la primera pregunta de estas es la siguiente. Durante el 2020 se tomaron grandes medidas en todo el mundo para poder paliar esta crisis, sobre todo de cara a las telecomunicaciones, a las TIC, que fue el soporte de la economía. Quiero preguntarles que lo siguiente, en el contexto de Internet, de una ley de Internet, ¿qué se pudo hacer bueno durante esta pandemia para temas de conectividad? ¿Qué faltó y qué se habría hecho si ya tuviéramos el proyecto de ley? Y me explico un poco. Se hicieron muchas cosas, ya el doctor Rodrigo explicó algunas cosas de ellas, pero uno diría, hombre, ¿será que con el proyecto de ley podríamos haber hecho más? ¿Que con la ley ya fuera la ley podemos hacer más? ¿O se hizo lo suficiente? ¿Y qué faltó en su opinión? Vamos a empezar, como siempre, por las mujeres. Entonces vamos a empezar con Galé. Galé, tienes 3 minutos para esta respuesta. Muchísimas gracias a todos por esta invitación. Por supuesto, mira, cuando uno empieza a analizar el proyecto de ley del representante Rodrigo Rojas, pues efectivamente ahí hay un análisis de impacto normativo importante, es decir, recogió bastante de las necesidades que teníamos los operadores, es decir, los operadores necesitábamos eliminar el acceso a las barreras de infraestructura, necesitábamos generar una forma o un mecanismo que pudiéramos reinvertir este dinero incluso en el sector. Entonces, cuando tú me preguntas qué pasó o si hacemos o asumimos que el proyecto ya es un hecho, este es un proyecto que va a ayudar al marco normativo que necesitamos. ¿Qué podemos mejorar? Pues por supuesto, tú siendo director de anteriormente la CRC, sabes que tenemos que mejorar el tema de la conectividad y aumentar que los operadores logremos aumentar este tema de conectividad. ¿Qué nos falta? Efectivamente nos falta a los medianos y pequeños operadores acceder a créditos que podamos reinvertir en la digitalización de Colombia. Y también que nos faltó en la pandemia, nos faltó que nos prestaran un poquito más de atención a los operadores tradicionales de televisión por suscripción, que teníamos canales en los cuales podíamos efectivamente transmitir los contenidos educativos. Yo creo que si hacemos un análisis preciso, podríamos decir que el proyecto de ley recoge bastantes de los pedidos que hicimos y que efectivamente el gobierno nacional nos declaró esenciales. Y pues obviamente tenemos muchísimos retos, pero ¿qué faltó? Yo creo que para los operadores de televisión por suscripción, poder participar un poco más en hacer la distribución de contenidos educativos que tú tanto mencionas, porque efectivamente nos hace muchísimas personas por conectar. Y la televisión, pues por supuesto, está identificado que por lo menos en un hogar hay una televisión y hay un acceso a un canal para poder seguir con esta escolaridad. Gracias, Galé. Vamos a seguir con María Carolina Corcione, por favor, 3 minutos. Muy buenas tardes a todos y buenas tardes, Germán, y por moderar este panel, al representante también por este importante proyecto de ley que ya casi ve la luz. Creo que de las medidas adoptadas, nosotros que estamos al final de la cadena protegiendo al usuario, de cara al usuario de estos servicios, nos hemos dado cuenta que con las medidas que se adoptaron durante la pandemia, incluso si se incluyera o se ampliara el acceso al servicio de Internet, nos hemos dado cuenta que con todas las medidas adoptadas hay un problema, un común denominador como problema, que es la falta de conocimiento de los usuarios de sus derechos al momento de exigirlos, al momento de preguntar, al momento de interactuar con el operador. Si miramos las cifras de la superintendencia con el aumento de trámites en el 2020 y lo corrido en 2021, hay un aumento de interacciones de los usuarios con nosotros, por no llamarlos denuncias, únicamente del 87%, un aumento que de la revisión de ese porcentaje vemos que son básicamente preguntas de cómo accedo, cómo interactúo, a qué tengo derecho, cómo hago efectivos mis derechos, y esto hace extensivo también al Internet. Y de lo que pudimos y de lo que hicimos durante el 2020 y continuamos haciendo durante el 2021 es reforzar esa educación en el consumidor, o sea, la pedagogía como centro en cualquier medida
de política pública que se traza. Nosotros expedimos unas órdenes generales donde lo único que hacíamos era tomar la norma y llevarla a los operadores de decirles, esta es la forma en como ustedes deben informar a los usuarios que así se deben hacer efectivos sus derechos. Y creo que eso se debe hacer extensivo cuando se amplía esa conectividad y llegan nuevos usuarios, pues hay que reforzar la pedagogía. Igualmente, buscamos la forma de, además de estas órdenes generales que impartimos, que eran órdenes de su lectura, pueden darse cuenta, y creo que todos las conocen, órdenes en donde traducíamos el lenguaje de las normas a el operador de informarle de esta manera al usuario. Igualmente, buscamos en esa pedagogía el uso del lenguaje claro en todo momento, y allí estaremos trabajando en lo corrido del 2021 con esta digitalización de todos los trámites, con esta migración al mundo digital. E igualmente, buscamos, y lo reiteramos como una necesidad en las medidas adoptadas, de buscar esas soluciones al primer contacto, porque esas soluciones al primer contacto no de problemas, sino de inquietudes. Y concluyo esta intervención corta en que las medidas adoptadas y las que se adopten en el proyecto de ley, si ya fuera una ley en el ordenamiento jurídico colombiano, desde la Superintendencia de Industria y Comercio y nuestro enfoque del usuario en el centro, lo que se necesita es pedagogía. Y seremos redundantes y reiteraremos en ese mensaje todo el tiempo. Y creo que en eso trabajamos nosotros como quienes interactuamos al final de la cadena. Gracias. Me voy a aguantar unas preguntas para ti, pero para dar la palabra a los demás. Seguimos con María Alejandra Durán. Por favor, María Alejandra. Bueno, cordial saludo a los panelistas, a Germán, un agradecimiento a la Universidad Externado y a Mujeres TIC por esta invitación. Yo quisiera empezar por dar un reconocimiento por todos los pasos y digamos que por todas esas acciones que realizaron las entidades del Estado, el MINTIC, la SIC, la ANE, el BNP, incluso la industria, y este paso fundamental que se da con este proyecto de ley del honorable representante Rojas, que todos han venido trabajando por esa masificación del uso de las TIC y el cierre de la brecha digital. Sin el trabajo coordinado de las entidades, digamos que estos pasos fundamentales que se han dado para que los usuarios puedan tener servicios de telecomunicaciones, pues no hubieran sido posibles. Enfocándonos puntualmente en qué nos ha faltado, yo creo que desde una visión académica de política pública, uno debería resaltar los esfuerzos sectoriales, pero digamos que enfocar este análisis en una política de Estado para verdaderamente enfocar la cuarta revolución industrial. Necesitamos una política de Estado que posicione a las TIC como las grandes jalonadoras y promotoras de todos los sectores, que como decía el honorable representante, le permita a todos los colombianos disfrutar de sus derechos fundamentales. Entonces aprovechamos en este sentido con Jaime Andrés Plaza para hacer un artículo de cómo aprovechar esta pandemia, el COVID, para jalonar las TIC. Este es un artículo que va a publicar en un tiempo el Departamento de Derecho a las Telecomunicaciones del Externado. ¿Qué hicimos nosotros en este artículo? Estudiamos a la luz de las teorías de la política pública, puntualmente una teoría que fue originada por John Kingdom, cómo incluir este tema de las TIC dentro de la agenda pública. ¿Sí? Este es un tema transversal, este es un tema fundamental, política de Estado, y encontramos que de los 5 elementos de la política pública tenemos un problema que es el COVID, que es el confinamiento, que nos ha generado una crisis económica. 2, una solución latente que la tenemos nosotros en el sector TIC, y es utilizar estas tecnologías de la información y las comunicaciones para permitirle a los colombianos que accedan a la educación, que accedan a la salud, que accedan a la justicia, entre otros. Tenemos ambiente político, ambiente institucional, porque acá estamos, digamos que en este panel me siento muy honrada de participar con todas las autoridades del sector y con representación del Congreso, demostrando que se están haciendo esfuerzos importantes para superar la pandemia, y todo esto genera una ventana de oportunidad para que los emprendedores de políticas públicas generen esas acciones coordinadas para poder superar esta crisis de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta que los emprendedores de políticas públicas, es decir, todos los que estamos acá sentados, tengamos una visión conjunta sobre cómo
aprovechar esta crisis para masificar el uso de las tecnologías y el cierre de la brecha digital desde una visión de Estado y desde un esfuerzo conjunto y no solo sectorial. Muchas gracias. Gracias, María Alejandra. Ahora sí, entonces démosle paso a los hombres. Empecemos con el vice, Walid David. Bienvenido, muchas gracias. Adelante. Gracias. Bueno, primero esto es un gran paso la iniciativa del representante Rojas. La verdad es que estamos muy contentos y estamos esperando ya firma por parte del señor presidente para poder empezar a utilizar los mecanismos que nos están dando lugar ahí. Si hay algo que digo yo de pronto, no solo esta ley, sino que tuvimos suerte fue con la ley TIC del 2019, que cambiamos ya el enfoque de la maximización del recaudo de recursos por parte del Estado para pasar ya a la maximización del bienestar social. Eso nos da muchas herramientas a nosotros para complementar con esta ley. ¿Para qué? Para que dejarle más recursos a los privados, para que ellos puedan desplegar más infraestructura y aparte de eso llegar con planes mucho más asequibles para los usuarios. Ahora, si veo algo que falta y que hay que trabajar y que de hecho ya estamos diseñando, ustedes entienden que estuve acá desde febrero de este año, pero sí algo que analicé es la rapidez para que el Estado o el gobierno pueda reaccionar a crisis como la pandemia que vivimos. Entonces, parte de lo que estamos diseñando hay un modelo que usa Mi Vivienda con las casas prioritarias, y es que lo que queremos hacer nosotros es como crear una bolsa. Y en la bolsa lo que hacemos es diseñar o pedirle a los operadores unos requisitos y ellos al cumplirlo y querer desplegar un proyecto, nosotros lo que hacemos es sabiendo que dos de las variables, una es el despliegue de infraestructura que es costoso para llegar a ciertos lugares y por otro lado en la demanda, que de pronto el costo de los planes es muy oneroso para los ciudadanos o para algunos ciudadanos, usar esta bolsa para que ellos puedan diseñar proyectos y a medida que ellos vayan presentando el proyecto, sea avalado y salgan a buscar a los ciudadanos y firmen un contrato, nosotros automáticamente a través de ese contrato con el ciudadano poder darle los recursos suficientes que cubra tanto la inversión en infraestructura como el plan del ciudadano para que tenga un costo asequible. ¿Por qué? Porque nos estamos demorando mucho nosotros como Estado en estructurar proyectos para luego salir. Y les doy un ejemplo rápido. Nosotros salimos con planes de tarifas para el estrato 1 de aproximadamente 9,000 pesos y para estrato 2 de aproximadamente 19,000 pesos. Pero, ¿qué pasa? Nos demoramos de 6 a 8 meses para poder sacar estos proyectos y necesitamos un mecanismo mucho más rápido que ahora estamos diseñando y esperamos llevar en algún momento al Congreso a ver si esto nos da más rapidez para que crisis como estas no nos vuelvan a pasar o por lo menos si pasan, reaccionar rápidamente. Gracias, vice. Seguimos con Miguel Felipe Anzola. Miguel, adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un agradecimiento especial a la Universidad Externado por la invitación a este panel y la verdad que es una oportunidad donde todos podemos compartir lo que se está haciendo y sobre todo conocer las propuestas de política y esos pasos que se están dando. Bueno, a ver, en mi opinión, uno de los pasos más importantes en la política pública que ha desarrollado el país es la expedición de la ley 1978, mediante la cual, como bien lo dijo el vice, se cambia el tema de recaudo por uso de espectro, por esquemas que permitan maximizar el bienestar social. Hay varios puntos que se pueden mencionar. Uno de ellos tiene que ver con la posibilidad de establecer obligaciones de hacer. Eso tiene un punto, una ventaja bien importante, porque es que permite que en los procesos de subasta, en los procesos de asignación de espectro, de acceso, se pueden establecer obligaciones de hacer a los operadores para que hagan el despliegue de infraestructura, que es quizás la barrera más compleja para tener la conectividad, más compleja en el sentido económico
y en el sentido del costo que representa el tiempo del acceso. Pero es que al establecer esas obligaciones de hacer directamente derivadas de la subasta, permite que se puedan aprovechar las economías de escalas que manejan los operadores, en primer lugar, y en segundo lugar, que recorta en tiempo los procesos administrativos asociados con la adquisición de la infraestructura, los procesos de contratación y demás, porque los operadores mismos lo pueden hacer muchísimo más rápido. Ahora bien, la ley permite que el 60% hasta el 60% del valor por espectro se pueda usar como obligaciones de hacer. Entonces, eso representa un instrumento poderosísimo para poder llegar a todas las localidades y, digamos, aquellos sitios donde quien ordena la política, que en este caso es el ministerio, pueda establecer. De otro lado, tenemos que indicar otra serie de acciones también en política pública. Digamos que no estamos necesariamente al comienzo ni vamos a hacer el eslabón final en la cadena, pero hay un punto bien importante. El año pasado se estableció formalmente mediante resolución del ministerio, la ministra Karin expidió la política de espectro para el periodo 2020-2024, ¿sí? Que permite, ante todo, poder acelerar los procesos de asignación de espectro para los requerimientos de toda la industria y todos los interesados, pero también anticiparnos a las necesidades de espectro que requiera el país. Allí, a través de esta política que está en proceso de implementación, pues se busca que los tiempos para asignar espectro sean muchísimo más cortos. Adicionalmente, también yo mencionaría que dentro de temas importantes que se han desarrollado recientemente está la posibilidad de que los interesados, los operadores, puedan acceder a espectro gratuito para llegar a zonas que hoy en día no están cubiertos porque no llega ningún tipo de tecnología. Por ejemplo, está el uso de espectro libre. Concretamente podemos hablar de bandas como la de televisión. Recordemos que en el país hay cerca de 45 canales de espectro para ser usados por televisión, pero en la práctica, en la mayoría de municipios no se alcanza a usar más de 15, lo cual nos deja como un 60% de ese espectro disponible y que lo podemos usar en la medida que haya infraestructura, se puede usar también para acceso a Internet en zonas rurales. Es uno de los temas en los que venimos trabajando de la mano con el ministerio, ¿sí? En Perú, por ejemplo, recientemente se acaba de expedir una norma que permite que usando este tipo de tecnologías que se conoce como espacios en blanco en televisión, van a masificar ese acceso a Internet, que no necesariamente es de banda ancha porque las velocidades no alcanzan a ser las mismas velocidades que se tienen en las ciudades, pero son velocidades que permiten el acceso en zonas dispersas donde la gente necesita, pero no llega a ningún otro tipo de tecnología. Igualmente, temas importantes que hay que mencionar y quiero complementar lo que dijo el viceministro. Hay incentivos que se han venido dando a los operadores para cuando se lleguen a zonas donde no ha habido ningún tipo de conectividad, hay beneficios económicos en el pago de contraprestación por uso de espectro para lo que son enlaces de microondas, por ejemplo, para nuevas redes, ¿sí? También hay otro tipo de beneficios también para las zonas rurales. Las redes comunitarias es otro instrumento bien importante. Entonces yo creo que en eso hemos venido trabajando. Igualmente hemos venido acompañando junto con Ministerio y con CRC en poder colaborar con los entes territoriales para la eliminación o la reducción de las barreras normativas para el despliegue de infraestructura. Yo creo que una de las cosas importantes que hay que citar, y recientemente también lo vimos en un foro en el que participé, es la importancia que en los planes de ordenamiento territorial exista un capítulo para despliegue de infraestructura TIC. Porque es que, sabemos, los planes de ordenamiento territorial se actualizan cada 10, 12, 15 años. Y si eso no se tiene previsto allí, eso se puede volver una barrera para el despliegue de infraestructura. Yo creo que ese es un tema que debería sacarse como política a nivel nacional. Con eso paro hasta acá. Ok, gracias Miguel Felipe. Me aguanto comentarios. Dijo cosas muy relevantes que le están viendo inclusive en política internacional, pero después si tenemos tiempo los comentamos. Vamos con el doctor Samuel Hoyos. Samuel, adelante.
Doctor Germán, muchas gracias. Y gracias a la Universidad Externado, a Mujeres TIC por esta invitación. Es un honor estar, pues, compartir con este panel de actores tan relevantes para el sector de las telecomunicaciones. Yo debo decir, pues, que celebro esta iniciativa del doctor Rodrigo Rojas. Es una iniciativa que va encaminada a, digamos, a beneficiar a los usuarios, pero sin comprometer la sostenibilidad de la industria ni de la prestación de los servicios. Es una medida técnica, es responsable y recoge gran parte de los esfuerzos que se hicieron con el gobierno nacional durante la pandemia. Yo debo decir que esta pandemia, pues todos somos muy buenos generales después de la guerra y podemos hacer un análisis ya cuando la situación ha pasado, pero en ese momento, pues era muy difícil determinar cuáles eran las medidas necesarias para garantizar la prestación del servicio, para proteger a los usuarios, donde empezaba a quedar en evidencia la necesidad de garantizar la conectividad de toda la población. Estas medidas que se tomaron y que se recogen en el proyecto de ley, o en la ley, pues ya solo le faltan algunos trámites formales para ser ley de la República, fueron muy bien concertadas por el gobierno nacional con la industria. Por supuesto, siempre pensando en el usuario, pero siempre garantizando esa sostenibilidad. Eso permitió que estas medidas fueran acogidas con, digamos, con rapidez, que nos permitieran reaccionar garantizando no solo la prestación del servicio, sino la calidad en la prestación del servicio. Y usted preguntaba si fueron efectivas, si fueron suficientes. Yo debo decirle, y usted que fue comisionado y conoce también este sector, que una de las mejores medidas fue desregular. Hay veces, este es un sector excesivamente regulado. Y esa regulación, que en épocas de normalidad pues es comprensible, en época de pandemia se convertía en una camisa de fuerza que no le permitía a la industria y a los prestadores del servicio reaccionar con agilidad ante la necesidad que se estaba presentando. Es decir, en una época donde los colombianos no podían salir de su casa, donde el tráfico en la red cambió. Antes el tráfico se cursaba durante el día o durante la jornada laboral en oficinas, en colegios, en universidades. Todos nos encerramos en la casa, trabajábamos y estudiábamos al mismo tiempo. Bueno, todavía estamos prácticamente viviendo esa misma realidad. Supuso un reto muy importante para los operadores, que de no haber sido por esa flexibilización en las medidas regulatorias, probablemente no hubiéramos podido reaccionar oportunamente y garantizar la prestación del servicio. Entonces, creo que eso fue muy importante. Otro aspecto que, digamos, pues ya mirando hacia atrás, uno podría decir que tuvo una incidencia sobre la industria importante, fue haberle dado soluciones o aplazar el pago de las obligaciones por parte de los usuarios con los prestadores del servicio. Eso fue muy difícil porque significó un crecimiento de la cartera cercano al 40% para los prestadores del servicio. Y eso en un momento donde las ventas cayeron, donde las ventas de terminales, donde las recargas cayeron, donde muchos de nuestros usuarios estaban y están viviendo situaciones económicas muy difíciles, cancelaban contratos y demás. Ese crecimiento de la cartera pues nos empezó a preocupar ya en un punto determinado y nos obligó también a reaccionar. Pero creo que en general las medidas fueron positivas, las medidas permitieron pasar el desierto de la pandemia, pasar esa tormenta con relativa normalidad, y en este proyecto se recogen con mucha responsabilidad, se materializan y se hacen permanentes medidas que para el usuario son muy importantes, como la gratuidad, por ejemplo, en el acceso a los contenidos del Ministerio de Educación, como la gratuidad en el acceso
a 20 URLs. Ahorita Rodrigo decía que 30, me toca ver efectivamente qué fue lo que quedó en el proyecto, pero en general celebramos esta iniciativa, la acompañamos y esto es responsable con el usuario, pero también con la industria. Y desafortunadamente hoy por hoy no en todas las iniciativas legislativas se ve ese balance que se necesita para garantizar seguridad jurídica, para seguir atrayendo inversiones, para seguir permitiendo el despliegue de infraestructura. El doctor Miguel Felipe mencionaba dos aspectos que son muy importantes y que agarraron al sector con buenas defensas, que fue la ley 1978 y por supuesto un proceso de subasta que nos permitió empezar a desplegar infraestructura en regiones apartadas de nuestro país. Así que, de nuevo, mil gracias. Gracias, Samuel. Doctor Alberto Solano, adelante. 3 minutos. Alberto. Está silenciado, Alberto. ¿Ya me pueden oír mejor? Sí, ya lo podemos oír en general. Antes no me oían. Bueno, sí, pues primero que todo, un saludo de verdad a la universidad y a Mujeres TIC por darnos la posibilidad de participar en estos temas y pues hacer los análisis referentes, digamos, a estas iniciativas y al desarrollo también de políticas públicas. Pues afortunadamente, pues desde Andesco nosotros coincidimos con la totalidad, digamos, de los elementos que se han venido mencionando por parte de los panelistas en este tema. Consideramos claramente que la iniciativa del representante Rojas es importantísima y es el primer paso y un paso fundamental que permite, digamos, el desarrollo de las condiciones que debería tener la prestación de los servicios, específicamente de acceso a Internet en Colombia, pues para solucionar, digamos, todos esos problemas que el representante mencionó y que son cifras, digamos, a todas luces incontrovertibles y que son los verdaderos problemas que hay que revisar. Yo no tengo elementos adicionales que agregar a esta discusión, pero sí me gustaría resaltar los elementos que se han venido dando y que son supremamente importantes y que desde Andesco consideramos que son los elementos que permitirán o que son necesarios para discutir, digamos, la política pública hacia adelante y sobre todo para revisar, digamos, cuál ha sido o cuál va a ser el verdadero efecto, digamos, de este primer paso importante. Y aquí, pues, digamos, la situación nosotros desde Andesco le vimos en dos elementos. Uno es las acciones que, como bien lo mencionaba Galé, benefician y dan la oportunidad que se necesita a los operadores, tanto grandes como pequeños, de desarrollar su negocio. Y el otro componente de esta ecuación es el usuario, que es precisamente lo que el vice Walid estaba mencionando en el sentido de poder generar esas condiciones necesarias para que el usuario específicamente, y aquí, vice, yo le voy a poner una palabra que no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero es volver a mirar todo este tema de una política pública de subsidios precisamente para todos esos usuarios que mencionaba el representante Rojas que no tienen la posibilidad de acceder al servicio por una condición, y es que efectivamente la infraestructura no está llegando, pero que cuando llegue desafortunadamente son las poblaciones que necesitan esa ayuda económica. Entonces, ese balance de esos dos elementos es importantísimo y de verdad, vice, supremamente importante que el ministerio esté revisando esas condiciones. Afortunadamente, pues creo que todos conocemos que todo este proceso del subsidio, y me perdonará por seguir insistiendo en la palabra subsidio, pero estos procesos fueron los que efectivamente hace 5 o 6 años generaron la posibilidad de incrementar esa penetración de los servicios en Colombia. Miguel Felipe mencionó un tema absolutamente importante y es el tema de los POTs o de la injerencia o de la necesidad de unificar y generar, digamos, un elemento transversal a nivel nacional de cómo se instala la infraestructura en Colombia y cuáles son los permisos y la necesidad, digamos, de que sea homogéneo esos permisos, que en unos sitios no exista un total desconocimiento de cómo es ese proceso, mientras que en otros sitios pues ya, digamos, hay tantos elementos que no permiten, digamos, que se pueda desarrollar el tema. Quiero rescatar sobre lo que dijo María Alejandra también, que es importantísimo, y es que este no es un
y desde Andesco estamos convencidos que este no es un tema solamente de un ministerio o de un sector, generar las condiciones que permitan promover esa masificación y que es necesario que todos los sectores, porque esto afecta a todos los sectores, también entren a generar, digamos, esas condiciones que permitan que la masificación de los servicios se den. ¿A qué me refiero? A que efectivamente otros ministerios, educación, salud, justicia, entiendan la necesidad de que es necesario que recursos de sus propias carteras también salgan para el desarrollo de este tema. Aquí la palabra fundamental, y lo mencionaba, creo yo, María Alejandra, es el tema de la transformación digital. La transformación digital es a nivel de todo el Estado y no es un servicio más de los que puede prestar el sector TIC. El doctor Samuel pues lo dijo totalmente cierto, pues aquí digamos el elemento importante es que este es uno de los primeros pasos que reconoce efectivamente que es necesario revisar esas condiciones que puedan tener los usuarios frente a unas condiciones similares a esta pandemia o por otras razones, pero que tengan la misma consecuencia, y es entregarle una cantidad de recursos a las personas que entran dentro de estos o que nos metemos dentro de estos procesos de estar, digamos, en su casa y poder generar, digamos, seguir teniendo ese contenido. Entonces, pues digamos, para nosotros es importantísimo. Y por último, la doctora María Carolina puso un elemento importantísimo que yo creo que ese es, aparte de todo lo que hemos venido trabajando, que es uno de los que más nos dimos cuenta por parte de los operadores, y es que efectivamente hay condiciones para usar los canales digitales en el tema de la interacción entre las empresas y los usuarios para que todo ande, digamos, de una forma, digamos, buena, en beneficio tanto del sector y en beneficio de los usuarios, pero falta mucho, y eso creo que es una responsabilidad de todos, Estado y empresas. Falta educación frente a qué es lo que yo puedo exigir como usuario y cuáles son mis responsabilidades. Entonces, yo creo que, pues, digamos, como les digo, yo no podría adicionar nada más a ese análisis que efectivamente ustedes han generado, digamos, frente a este tema, pero sí recalcar que afortunadamente tenemos mucho trabajo, que afortunadamente creo que estamos alineados con estas iniciativas y seguir trabajando hacia adelante. Muchísimas gracias. Alberto, gracias. Me agarró el trabajo de resumir algunas cosas de las que dijeron. Muchas gracias por esa ayuda. Terminamos esta ronda con el doctor Julián Casalbuenas. Adelante, Julián. Muchas gracias. Pues ante todo también agradecer la invitación a este espacio y compartir con ustedes este panel, gracias a la Universidad Externado. Y también celebro el hecho de avanzar en la declaratoria de Internet como servicio esencial universal. Creo que desde la perspectiva que yo puedo brindar acá, que es mucho la perspectiva del usuario y es mucho la perspectiva del campesino, los afrodescendientes, excombatientes que están en el proceso de paz, con quienes hemos trabajado en diferentes escenarios, en conectarlos a través de iniciativas de redes comunitarias. Creo que puedo llevar un poco esta voz después de haber trabajado en el tema por más de 25 años desde Colnodo. Y en ese tiempo hemos visto que los operadores no han llegado aún a muchas áreas rurales. Hemos avanzado muchísimo, no estoy desconociendo esos avances, pero seguimos desconectados en áreas rurales y subconectados. Solo por mencionar, estamos viendo la posibilidad de conectar áreas rurales de Usme, y estoy hablando de 3 horas, digamos, de acá en el área rural de Bogotá, que no cuentan con conexión a internet en esas áreas aún. Así que es importante acelerar este proceso, y creo que el proyecto de ley, digamos, tiene elementos que efectivamente ustedes han mencionado. Se puede lograr conectar a los no conectados. Desde nuestras experiencias, nosotros desarrollamos con el Ministerio de las TIC un proyecto piloto para replicar una experiencia de México en la implementación
de una red de telecomunicaciones rural comunitaria, en donde en este convenio logramos utilizar el espectro licenciado a nombre del ministerio durante un lapso. Y a partir de esas recomendaciones hemos generado, digamos, algunas reflexiones en cómo aumentar y cómo facilitar una nueva apuesta que no va a reemplazar, por supuesto, todas las que ustedes han mencionado, pero que sí es válida, que es el de las redes comunitarias, y es que las comunidades resuelvan sus propios problemas de conectividad. Y creo que los temas de normatividad y el relajamiento de todo el tema normativo, como mencionaba Samuel, es muy importante para poder lograr esto. Nosotros en medio de la pandemia, el convenio con el ministerio terminó en octubre del año pasado y con mucha desazón tuvimos que terminar la operación de la red, lo que significó que los campesinos en plena pandemia pues ya no pueden comunicarse de manera eficiente, ya no pueden utilizar la red, algunos beneficios que ya estaban viendo pues dejaron de tenerlos. Mientras que en otras iniciativas que usaban otras tecnologías que no requerían este uso del espectro, sí pudieron continuar y manifestaron que tener acceso a Internet y Internet de calidad es muy importante para poder lograr el uso pleno y gozar de todos los derechos que Internet nos da. Y dentro de otros aspectos que yo mencionaría con respecto a qué fue efectivo o faltaron, yo creo que la exención de IVA durante un periodo para los servicios de datos fue importante. Ojalá que se quitara el IVA y todos los gastos adicionales y todas estas impuestos a servicios de datos para que efectivamente se pueda tener acceso, sería muy relevante para poderlo extender en este tipo de situaciones. Yo lo dejaría hasta ahí. Gracias, Julián. Primera ronda la terminamos, son las 6:18 minutos, alcanzamos a hacer la segunda y tenemos unas preguntas de los asistentes, pero las leí y creo que son muy para el representante. No sé si todavía tengamos a Rodrigo en línea. Rodrigo, para hacerte unas preguntas, ¿estás por ahí? Gracias. Hola, Germán. Sí, aquí estoy todavía. Bueno, entonces son un par de preguntas que me mandan del público y prefiero que usted las responda. La primera es, y luego seguimos con las preguntas que teníamos preparadas. Sobre la modificación a los principios orientadores de la ley 1341, entiendo que luego de incluir la universalidad dentro de los principios orientadores, esta deberá aplicar para todos los servicios. No estoy seguro que diga eso, pero usted nos aclarará. Y no solamente para Internet en los ámbitos geográficos que refiere el proyecto de ley. La exposición de motivos no incluye nada de esto. ¿Podría considerarse como inadecuada motivación? ¿Se prevé algún impacto adicional al expuesto en la justificación del proyecto de ley? Listo. Listo, Germán. No, lo mencionaba al inicio de nuestra presentación y es precisamente ese carácter de universalidad y esencialidad. Y la universalidad implica que el Estado propenderá por garantizar el derecho efectivo a este servicio. Y estamos hablando del servicio de Internet. Y en esto pues anudará todos los esfuerzos necesarios con los actores públicos y privados para poder garantizar ese acceso efectivo al servicio de Internet a los colombianos. Por supuesto, tiene un carácter de progresividad que es válido tenerlo en cuenta y que por supuesto ayudará en ese sentido, pero además hay que tener algo claro y es que en la 1341 se tenía el tema de universalidad, el concepto como tal, pero solo como un principio y esto ya se le da el carácter de universalidad al servicio como tal. Se está cortando. Aló. Ahora sí, adelante. ¿Me alcanzaron a escuchar? La última partecita, los últimos segundos, no. No, que en la 1341 ya la universalidad existía como principio, entonces nosotros le estamos ya dando el carácter de universal al servicio como tal. Ok, y la segunda es la siguiente. Entiendo que se pretende eximir de la responsabilidad de pago de contribución y contraprestación a operadores pequeños. Esto puede leerse como un subsidio
Para un momento acá, estos son literal lo que la gente pregunta. No sé qué nos está preguntando, pero quiero transmitirlo. Esto puede leerse como un subsidio por parte de operadores más grandes que no cumplan con los criterios de sección, dado que los agentes que sí deban contribuir a contraprestar deberán asumir costos más altos. Tampoco estoy seguro de eso. ¿No se ve esto como una potencial distorsión que genera efectos indeseados en la industria? Reitero, Germán, esto fue un proyecto construido tanto con los pequeños como los grandes y medianos operadores. Y esto en ningún momento genera una... Está congelando, Rodrigo. Adelante. Ya está. Discúlpame, es que tengo problemas de conectividad, no sé qué está pasando, pero no hay problemas en el sentido, no se genera ningún tipo de distorsión. Además, realmente el propósito de estas medidas es que lleguemos a los sectores más apartados y hemos visto cómo estos 316 operadores pequeños son los que hoy en su mayoría están atendiendo estos sectores más vulnerables, más apartados y de difícil acceso. Entonces nosotros lo que estamos creando es un incentivo y valga la aclaración que en el proyecto lo que genera es que debe presentarle un plan al Ministerio TIC para poder acceder a esos beneficios. Entonces estamos condicionando la ampliación de el recibir ese beneficio al problema más grande que tiene hoy el país en términos de conectividad, y bien lo decía el doctor Anzola, y es en términos de infraestructura de telecomunicaciones, y esto yo creo que tiene un propósito loable en aumentar la cobertura, que es realmente el eje fundamental. Aló, Rodrigo. Bueno, se nos congeló el representante, pero yo creo que fue muy claro en su exposición. Entonces vamos a seguir con la pregunta general del panel. Esta vez quiero hacer una pequeña introducción, no muy pequeña. Cuando hablamos de infraestructura digital, no solamente estamos hablando de conectividad. No es suficiente tener conectividad. Se tiene que tener otros elementos, como es el tema de apropiación, que la gente de verdad sepa para qué sirve esto, temas de política pública que apoyen esto, financiación de los proyectos que entendemos, y que la gente en su casa, ya lo dijo ahorita el representante Rodrigo, no se dedique a las redes sociales, no porque tenga algo de malo, sino porque las TIC deben ser una herramienta para crecimiento económico y para incrementar la calidad de vida. Por eso, como les digo en mis trabajos con el BID, lo que estamos intentando es trabajar en 5 frentes, que es conectividad internacional, conectividad nacional, conectividad, digamos, de última milla, accesibilidad, que tiene que ver con asequibilidad, que tiene que ver con precio y con condiciones, y apropiación, para que la gente de verdad la use como es. Teniendo este paraguas que les estoy comentando, la segunda pregunta que les quiero hacer, y vamos a tratar también de ser muy breves para poder llegar a las 7, creo que vamos a alcanzar sin problema, es, ubiquémonos, ya la ley está. A este gobierno le falta un año largo más o menos, y seguramente lo que voy a preguntar va a tardar, o sea, necesita más tiempo que lo que lleva este gobierno, que lo que le falta al gobierno, perdón. Entonces, pongámonos el papel de un hacedor de políticas públicas. Y le decimos, bueno, listo, ya tenemos una ley, tenemos claro cuáles son los problemas, el diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son esas 5 prioridades de política pública y regulación para los próximos 5 años en el sector TIC? Parece muy largo, pero de nuevo, el contexto es, tenemos una ley de Internet, tenemos unos problemas identificados, tenemos que salir de la crisis que causó la pandemia. Entonces, tenemos que decidir cuáles son esos 5 elementos de política pública que deberíamos enfocar para mayor inversión que se requiere, mayor cobertura, mayor uso y apropiación a las TIC, y por lo tanto mayor bienestar y mayor calidad de vida. Pero esta vez vamos a cambiar el orden de las respuestas. Pues tenemos acá a uno de los dueños de la política pública, que es el vice Walid David. Yo quiero arrancar con él. Vice, adelante. Germán, bueno, por algo tú decías que éramos uno de los más adelantados, y de hecho cada vez que asisto a un panel siempre hablan de qué de avanzada está la política pública colombiana en materia TIC. Entonces, ya Miguel Felipe te había nombrado, que yo lo nombré como Ley TIC, que es la 1978 del 2019, que eso nos abre muchas posibilidades. Lo siguiente que te decía era cómo hacer, cómo ejecutar este tipo de proyectos. Si bien cuando hablábamos y estamos en la parte del espectro,
tenemos la contraprestación y los grandes son los que nos dan esa contraprestación que alimenta el fondo TIC, y con esos ingresos del fondo TIC es que desarrollamos los diferentes programas nuestros. Ahí hay una parte de el 40% es la pecuniaria y el 60% puede ser obligaciones de hacer. Eso ya no lo permite la normatividad nuestra. De hecho, los operadores nos están presentando proyectos para cubrir esa parte. Ahora, ¿qué estamos haciendo adicional? Ahora viene la renovación del espectro este año. Vamos a incluir ahí mayor conexiones de Internet a hogares. Tenemos las bases. Si yo diría algo que faltaría, estamos pensando en una red compartida en esos lugares que definitivamente los privados dicen, si yo llego ahí no tengo retorno a la inversión. Ya hemos venido hablando, Samuel sabe del tema, todos los operadores saben del tema y estamos viendo de qué manera lo llevamos a una realidad. Ahora, en la parte de apropiación, este ministerio, tú sabes que tiene el Viceministerio de Transformación Digital, que lidera el vice Germán Rueda. Hay diferentes programas. Has escuchado de Misión TIC, donde estamos enseñándole a 100,000 ciudadanos a ser desarrolladores para que utilicen esa capacidad, esa conexión que tienen para aprender y poder trabajar aprendiendo al respecto. El programa que estamos conectando 15,000 instituciones educativas a nivel nacional. Esto no va solo de ir a conectar. En la parte del Viceministerio de Transformación Digital va una parte de apropiación, no solo para la parte de rectores, profesores y estudiantes, sino que como también tenemos conexión hacia la comunidad, también enseñarle a la comunidad cómo apropiarse de esta tecnología y su buen uso. O sea, ya creo que tenemos muchas bases para poder desarrollarnos. Ojalá tuviéramos mucho más recursos para desarrollarnos más rápido, pero lo que estamos haciendo es dejándole más recursos a los privados, poniéndoles compromisos de cobertura. Mira lo que está pasando con la subasta del 2019 de 4G. Vamos a cubrir 3,658 localidades rurales. Para el año 2025, cuando ellos terminen de desplegar, vamos a cubrir el 80% de las localidades rurales del país. Entonces creo que vamos a la vanguardia como país en materia de implementación. Sí nos faltan recursos para poder apoyar el despliegue de esta infraestructura en lugares difíciles, pero creo que poco a poco vamos por muy buen camino. Gracias, Vice. Ahorita dijo una cosa muy importante, Julián, y es Internet de calidad. No es suficiente tener el acceso, nunca va a ser suficiente nada. Digamos que siempre todo va a necesitar más, pero es verdad que para poder acceder a contenidos de calidad, educación de calidad, necesitamos cierta calidad del Internet, en términos de velocidad, de latencia, y esos son problemas básicos de los sectores rurales. Obviamente yo sé que el esfuerzo es gigante que está haciendo el Estado colombiano, pero entonces también deberíamos trabajar en el sentido de cómo llevar más calidad de Internet a esas zonas. Eso es un comentario al margen, pero sé que en eso están trabajando. Seguimos con Gale. Gale, adelante. Pues Germán Darío, nosotros creemos y estamos convencidos que llevamos 4 años construyendo política pública que generara certidumbre a partir del proyecto de ley 1978. ¿Qué desafíos nos quedan? Pues por supuesto ya vemos, como lo explicaba el viceministro, tenemos que afianzar y empezar a caminar en las obligaciones de hacer. Los pequeños y los medianos operadores no podemos participar en obligaciones de hacer, a no ser que participáramos con alianzas público-privadas, con los operadores postales, por ejemplo, como lo propusimos en nuestros comentarios al ministerio. Esta podría ser una forma que nosotros pudiéramos conseguirlo. También nos tenemos que concentrar, Germán Darío, ya que abrimos el espectro de no tener una licencia que nos ligara solamente a tener una reducida licencia. Ya somos, como lo comentó el representante Rodrigo Rojas, somos 300 y pico. En el momento que se redactó el proyecto, hoy en día estamos caminando un poco ciegos y es ahí donde yo creo que los esfuerzos de todos los operadores nos tenemos que concentrar. Tratar de cuidar nuestro ecosistema. Yo creo que actualmente 7, 8, 10 compañías me informan que hay 5 o 6 empresas piratas en nuestro ecosistema. Tenemos que definitivamente crear una conciencia al consumidor, que lo hemos venido trabajando muchísimo con la Superintendencia de Industria y Comercio en este acompañamiento, para que los consumidores sepan
cuáles son efectivamente esas empresas que están operando en la ilegalidad y qué derechos tienen. Yo creo que los desafíos que tenemos no solamente es conectar bien con mayores velocidades, sino también afianzar las llamadas alianzas público-privadas que son tan importantes. También tenemos que recoger muchísimo y también hacernos como una reflexión de quiénes estamos trabajando en la legalidad, porque no solamente son los operadores grandes que compensan, la mayoría, mucho 30.000, si tú pones en una canasta van a ser mínimas las operaciones de menos de 30.000. Hay muchas más operaciones que tienen más de 30.000 suscriptores que van a seguir aportando este fondo. Y obviamente estos fondos y este recurso tenemos que hacerlo, como bien lo dijo el viceministro, lograr maximizar este bienestar que es el Internet. Claramente para nosotros es también tratar de apostarle a la empresa colombiana, tratarle de darle créditos a las empresas para que puedan efectivamente llegar a los lugares más apartados. Como bien lo explicó el director de la ANE, este tipo de proyectos nuevos con espacios blancos de televisión, con este permiso vamos a llegar a zonas más rurales, es decir, no es una priorización de solamente la zona rural y olvidarnos de las urbes, no, es tratar de mirar cómo vamos a trabajar estos próximos años con este marco regulatorio, esta desregularización que tuvimos tan importante para nosotros, para ver cómo podemos proponer nuevas ópticas y nuevas, porque este negocio va cambiando siempre. Y lo que nos dimos cuenta en esta pandemia es que las telecomunicaciones son un servicio esencial y que esto ya no es un lujo, sino definitivamente es una necesidad. Gracias, Galé. María Carolina, adelante. Bueno, Germán, quisiera empezar con una afirmación que sale de la discusión con el equipo de trabajo de este proyecto de ley y de todo los cambios que vivimos en la pandemia, es que cualquier declaratoria de esencial y universal de un servicio no exime a nadie del cumplimiento de los deberes y de la concesión de los derechos, que es a partir de ahí donde nosotros identificamos cuáles serían esas prioridades de la construcción de la política. Y la primera de ellas, y redundamos en el tema de los derechos, pues es de esas prioridades, la primera, la pedagogía en derechos y deberes, que debemos continuar generando estrategias que sean modernas, que sean para todo tipo de público, que no sean las rígidas que muchas veces salen del gobierno y que van como dirigidas a un único público que a veces ni entienden de qué está hablando quien los está protegiendo, sino que con todos los ejercicios de psicología del consumidor se llegue realmente a permear la mente del usuario. La segunda prioridad que identificamos nosotros, pues, es la de cambiar la percepción del usuario respecto de la calidad del servicio. Vemos que el usuario no entiende muy bien, no se apropia en eso que mencionas tú, como lo entendemos nosotros, sobre las condiciones de la prestación de su servicio. Entonces no le puede sacar el mayor provecho al servicio, no lo conoce. Entonces al no conocerlo, no le saca mayor provecho, reclama y es un círculo vicioso que se da ahí con la transformación digital, pues es más evidente que no entiende realmente el usuario a qué está disfrutando. Entonces, cambiar esa percepción respecto a la calidad del servicio para nosotros es una ganancia absoluta. Como tercera prioridad, identificamos el trabajo con la industria para la implementación del nuevo régimen de protección de usuarios con las modificaciones que trae la nueva resolución de la CRC, y para ello, y próximamente estaremos conversando con todos, estamos trabajando en un código de buenas prácticas de lenguaje claro, que va muy en línea con lo que habla esta norma, con el código de transparencia. Nosotros lo que buscamos es traer una serie de buenas prácticas o recomendaciones para que ese código realmente cumpla con la función o el objetivo que trae la norma en este contexto digital. Como cuarta prioridad, identificamos pues dar publicidad a los datos para la toma de decisiones basadas en evidencia. Esto es un trabajo que hemos hecho en la superintendencia desde muy poco tiempo con la doctora Sandra Urrutia en la Dirección de Investigaciones, de buscar que nuestros datos también permitan pues trabajar con la evidencia y tomar decisiones serias, no motivadas por ningún tipo de capricho. Nunca ha sido así, pero de verdad con la suficiente trazabilidad y criterio, ¿cierto? Y no solamente los datos de la superintendencia, que al final reflejan un comportamiento del usuario, pero los datos de todo el sector
estando en línea con toda la política de datos abiertos del Estado colombiano. Y como quinta prioridad, pues vemos nosotros la promoción de la innovación para la atención al usuario desde la flexibilidad de la regulación y buscar esos ejercicios de entender esta innovación en la atención al usuario a través de los sandbox regulatorios que promueve la CRC. Creo que para nosotros que no regulamos, vemos estos ejercicios con muy buenos ojos desde la superintendencia que permiten explorar el trabajo con la industria y ver cómo se puede hacer mejor. Entonces esas son las 5 prioridades que identificamos, Germán, desde la Superintendencia de Industria y Comercio. Perfecto. María Alejandra, 3 minutos. Bueno, Germán, yo creo que revisando desde una teoría de política pública, podríamos pensar que como se abrió la ventana de oportunidad con la pandemia, podemos ser un poquito más ambiciosos y pensar en una política de Estado, tal vez no solo a 5 años, sino, no sé, de pronto al 2030, con objetivos y metas tangibles que estén dirigidos a reducir esa brecha de pobreza y sobre todo a desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible acá en Colombia. Esta primera eje de política pública se llamaría liderazgo e implicaría una coordinación institucional. El segundo eje de política pública que uno podría soñar en esta política de Estado es tener nuevas fuentes de financiación para ese desarrollo de esa conectividad. ¿Sí? La pandemia ha acelerado la apropiación tecnológica. Si antes uno no tenía ni idea cómo conectarse a Zoom, le tocó aprender a conectarse a Zoom para poder estudiar, para trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué necesitamos? Y alineados con el proyecto de ley del honorable representante es, necesitamos nuevas fuentes de financiación para que se vuelva una realidad la universalización del Internet, e incluso pues de otros servicios de telecomunicaciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Con la liberalización del sector de telecomunicaciones, las fuentes de financiación tradicionales han sido por parte de la industria. ¿Por qué? Porque la industria es la que invierte en este despliegue de infraestructura y adicionalmente es la que contribuye al Fondo de Servicio Universal. Teniendo una crisis económica, pues no creo que sea posible esperar a que el ciclo económico se recupere para que la industria pueda seguir invirtiendo. Nos toca tener recursos provenientes de diferentes sectores, como bien lo mencionaba Alberto. Tenemos que tener, pues aparte del Fondo Universal, regalías, asociaciones público-privadas, algunos avances ya los tiene la ley 1978, obras por impuestos y recursos del presupuesto nacional. El tercer eje es un marco normativo pro inversión. Ahí es importante pues, que se optimicen las cargas públicas de los agentes, los impuestos, los costos regulatorios, los mecanismos de promoción del sector. Y adicionalmente otro factor importante que no podemos perder de vista es reducir los impuestos, por ejemplo, para los terminales, para que los usuarios de servicios puedan adquirir estos equipos. El cuarto eje de política pública es la articulación nación-territorio. Es importante que si tenemos una política de Estado a 2030 con esos objetivos y esas metas, estén coordinados pues esos mismos objetivos a nivel territorial. Todos tenemos que tener una misma visión país, inclusive desde la región. Ahí que es importante, ya hemos hablado de los planes de ordenamiento territorial, pero también es necesario revisar los impuestos territoriales y las cargas municipales. Por ejemplo, los impuestos de alumbrado público, de telefonía, las cargas al uso de espacio público, etcétera, etcétera. Y el quinto eje de política pública que va muy en línea con lo que nos está hablando la doctora Corcione es fomentar el uso de la innovación pública. Este es un sector cambiante, necesitamos unas políticas, unas instituciones, unas normas muy flexibles. Entonces tenemos que revisar cuáles son los instrumentos más adecuados y que sean, digamos que, idóneos para el establecimiento de nuestra regulación. Les pongo un ejemplo. Ahorita la Comisión de Regulación acaba de expedir el RPU digital y digamos que este fue una respuesta rápida al cierre de oficinas que tuvo que existir con el COVID. Entonces, paso 1 está el COVID, paso 2 se cierran las oficinas físicas, se reconoce eso en la flexibilización regulatoria, paso 3 la Comisión lo reconoce rápidamente a través de sus estudios técnicos en la resolución 6242 y se reconocen las interacciones. Es importante que tengamos en cuenta esta flexibilidad de las tecnologías para que las normas nos permitan que se estén adecuando y articulando con el paso tecnológico.
Y en conclusión, pues yo sí creo que el rol del emprendedor de política pública pues debería tener en cuenta estos 5 pasos: liderazgo, nuevas fuentes de financiación, un marco regulatorio normativo pro inversión, la articulación nación-territorios y la innovación en esta política Estado a 2030. Perfecto. De hecho, estás muy en línea con lo que el Banco Interamericano está fomentando. Es precisamente el tema territorial. Es fundamental porque uno siempre mira a los grandes operadores, mira a las grandes regiones, pero se olvida un poquito que a esas regiones pequeñas, inclusive de suburbanas, llegan los más pequeños. Y esos pequeños son los que necesitan más ayuda para poder cubrir precisamente las necesidades de esos pequeños. Entonces, y ahí es donde Internet como servicio esencial sobre más relevante. Es cómo logro que todo el mundo, cumpliendo los objetivos del milenio, cumpliendo con temas de asequibilidad, esos señores que no tienen acceso lo puedan tener y lo puedan utilizar. Eso es uno de los objetivos del Banco Interamericano. Bueno, continuamos con Miguel. Miguel ya habló bastante de lo que él piensa, de lo que en la opinión del gobierno se debe hacer. Yo quisiera saber si algo adicional podemos decir al respecto, Miguel. Sí, claro. Bueno, yo iba a mencionar muchas cosas que ya... Bueno, mejor, adelante, mejor. 3 minutos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero quiero agregar lo siguiente. Digamos, además de continuar avanzando con el tema de despliegue de infraestructura y con el tema de dar cubrimiento en zonas rurales, en zonas donde no llega nadie, es importante mencionar lo siguiente. Yo creo que para todo el mundo, para todos los colombianos, hay conciencia de la necesidad de que el país crezca económicamente, ¿sí? En general, el mundo está avanzando muchísimo. La competitividad de muchos países está creciendo, pero a Colombia le falta bastante. Es decir, no solamente debemos pensar en el corto plazo y en la coyuntura de la pandemia, sino también pensar en lo que va a pasar en Colombia de 5 a 10 años adelante. El país tiene que meterse en ese proceso de crecimiento económico y por eso tenemos que promover innovación. Muchas técnicas de producción en el mundo están cambiando, ¿sí? Y para eso están usando herramientas tecnológicas muy poderosas. Y quiero referirme concretamente a temas de espectro, porque muchas de las herramientas que hoy se utilizan, que hoy se implementan, hacen uso de comunicaciones inalámbricas, ¿sí? Por eso, digo yo, tenemos que fomentar la innovación no solamente en redes de telecomunicaciones, sino en la industria, pero que hagan uso de las redes de comunicaciones inalámbricas. Por eso, la quinta generación se vuelve como una herramienta, un instrumento poderosísimo, ¿sí? Pero no solamente para llegar al mercado masivo, para mayores conexiones, mayores anchos de banda, no, sino también para la industria. Tenemos que involucrar en este proceso a los sectores productivos. De esa manera, podemos fomentar entonces el crecimiento de los operadores, generación de empleo, desarrollo económico del país. Yo creo que hay que pensar en grande y por eso hay que fomentar desde ya esa innovación. Y yo creo que la quinta generación de comunicaciones móviles o de comunicaciones inalámbricas va a ser fundamental en este proceso. Gracias, Miguel. Samuel, desde la visión de Asomóvil, ¿qué nos dice? Bueno, doctor Germán, vea, ahí usted pide 5 propuestas. Yo creo que aquí hay 5 grandes aspectos que deben ser tenidos en cuenta. Uno, muy importante, una reducción de cargas fiscales que son excesivas sobre el sector y sobre el usuario, que dificultan el acceso a los servicios de conectividad. Le doy un dato, tal vez una chiva, lo conoce el doctor Miguel Felipe, lo conoce el vice Walid, el doctor Alberto. Un consultor, FTI, hizo un análisis de política comparada y de benchmark y determinó que en Colombia el espectro es 3 veces más costoso que el promedio en Europa y 2 veces más costoso que el promedio de la región. Colombia debe ponerse a la vanguardia o por lo menos a tono con los países de la OCDE y hacer que el espectro pues cumpla con una finalidad de garantizar bienestar social por encima de la necesidad de un recaudo fiscal. Eso nos va a permitir cierre de brecha, eso va a significar atracción de inversiones, eso va a significar
un mayor despliegue de infraestructura. Ahora en esta coyuntura que se viene seguramente una reforma tributaria que es necesaria por pues, lo que causó la pandemia y ahora pues este mes de bloqueos que ha afectado sin duda al aparato productivo, se vio una reforma fiscal, pues necesitamos que esa reforma no desestimule las inversiones en Colombia, que no encarezca el acceso de los usuarios a los servicios de conectividad. En el año 2019 superamos los 5 billones de pesos en inversión y queremos mantener ese ritmo y ojalá poder aumentarlo. Muchos estudios apuntan a que aumentar en un 10% la penetración de Internet puede significar incluso un crecimiento de 1 punto en el Producto Interno Bruto, y eso se hace necesario en estos momentos donde la reactivación económica es una necesidad inaplazable, como bien lo decía el doctor Anzola. Otro aspecto, reducir cargas regulatorias que no sean esenciales, garantizar seguridad jurídica al sector. Aquí hay que evitar una cantidad de iniciativas que ponen en riesgo la sostenibilidad de la industria y la prestación de los servicios. Por eso yo destacaba el trabajo que ha hecho el doctor Rodrigo Rojas en ese sentido. Necesitamos una regulación inteligente, como decía la doctora María Carolina, basada en la evidencia, que pueda tener un análisis de impacto, y para eso la ley de modernización de las TIC dotó de independencia a la comisión y eso debe protegerse y mantenerse. Por otra parte, también lo mencionaban algunos de ustedes y especialmente el doctor Anzola, el despliegue de infraestructura. Si queremos tener un territorio inteligente, un territorio conectado, hay que facilitar el despliegue de infraestructura y los planes de ordenamiento territorial tienen que permitirlo, tienen que promoverlo, tienen que facilitarlo sin ponerle trabas arbitrarias. Hoy identificamos muchos municipios en Colombia, 16 ciudades capitales con barreras al despliegue de infraestructura que significan pues un atraso en este proceso del cierre de la brecha y que van a ser muy importantes removerlas para garantizar el acceso a la conectividad y de cara a procesos eventualmente como el despliegue de la tecnología 5G. Un cuarto punto es la migración tecnológica. Necesitamos promover la apropiación digital, el uso productivo del Internet, transformar digitalmente al aparato productivo de cara a esa reactivación, pero para eso es vital sacar a esos usuarios que siguen anclados a tecnologías obsoletas y permitirles una migración tecnológica para que puedan acceder a las nuevas tecnologías. Hoy los operadores estamos haciendo grandes esfuerzos por renovar nuestra red, por cumplir las obligaciones de hacer con despliegue de la tecnología 4G. Entonces es importante que los usuarios avancen también en esa misma dirección y se estimule paulatinamente ese paso. Y por último, tal vez lo mencionaba la doctora María Alejandra Durán, el Internet pues ha dejado de ser un asunto exclusivo de Mintic, doctor Walid, y se ha convertido en una infraestructura vital y transversal para todos los ciudadanos, para todos los aspectos de nuestra vida social y cotidiana y para todos los sectores de la economía. El Internet hoy es infraestructura en educación, es infraestructura en salud, es infraestructura para el trabajo. Entonces, el fondo, que debe ser, digamos, administrado con un criterio exclusivo para garantizar la masificación en la prestación del servicio, soluciones de acceso universal, no puede ser el único que haga un esfuerzo. Acá otros sectores también deben hacer un esfuerzo por garantizar la sostenibilidad y la financiación del fondo, porque esto nos va a permitir cerrar la brecha y llegar a través de este fondo al que aportamos más de 2 billones de pesos, llegar a conectar a ciudadanos y a colombianos que de otra manera no podrían hacerlo. Entonces yo creo que estos 5 aspectos
pues muy generales que menciono acá son los grandes retos que se nos vienen hacia el futuro en materia de política pública, en materia de regulación y por supuesto reiterar nuestra disposición a seguir apostándole a Colombia y a seguir invirtiendo en este país. Excelente, excelente, Samuel. Seguimos con Alberto. Alberto, nos quedan 10 minutos, o sea que por favor 3 minutos y terminamos con Julián después otros 3 minutos. Adelante. No, Alberto. Germán Darío, tranquilo, no, yo no me voy a extender porque es que afortunadamente, y gracias por darme la palabra después del doctor Samuel, pues coincidimos 100%, absolutamente todos los elementos que mencionó el doctor Samuel son los que nosotros desde Andesco también consideramos que son los principales 5 ejes que se deben tener en cuenta en términos de política pública. Eventualmente, pues digamos, eso me da la posibilidad a mí de inventarme 5 más, pero no los tengo, solo tengo uno adicional que yo creo que es muy importante, que es el tema de la transformación digital. Uno de los trabajos que hemos venido analizando y haciendo desde Andesco es que efectivamente en la medida en que la sociedad en su totalidad empiece a dar, digamos, esos pasos y cambiar, digamos, hacia esa necesidad del uso de canales digitales, del uso de tecnologías digitales para el desarrollo de sus actividades y para la creación de valor económico, eso hace que se mueva, digamos, en conjunto toda la sociedad, pero también es importante que alguien empiece a jalar, digamos, esos temas, y creemos que las políticas de transformación digital son importantísimas porque se convierten, digamos, en ese faro del aparato productivo que tiene que seguir desarrollando y generando valor a través de estas tecnologías digitales, y hace que todo se mueva, digamos, de una forma rápida. Entonces, nuevamente, 100% en acuerdo con lo que menciona el doctor Samuel, y lo único adicional que yo tendría que decir es continuar y eventualmente acelerar todas estas políticas públicas, específicamente en temas de transformación digital, que las hemos visto, digamos, en el desarrollo de las acciones de gobierno, pero que también sean las mismas empresas las que también empiecen a jalonar sobre este tema. Perfecto, Alberto. Entonces cerramos esta ronda ya, digamos, un espacio después para un comentario. Julián, 3 minuticos. Gracias. Pues yo aprovecharía para, digamos, reforzar un poco lo que mencionaba anteriormente con respecto a las alternativas para conectar a los no conectados, le hace los pequeños proveedores rurales y también las redes comunitarias que sean reconocidas y que puedan acceder a los recursos del Fondo Universal. Y digamos que es importante que nosotros en el país reconozcamos a las redes comunitarias, que ya es una realidad en otros países como Argentina, y también que otros ámbitos internacionales a los que hace parte Colombia, como la UIT y CITEL, son espacios que recomiendan la promoción de estas redes. Pero nosotros acá en Colombia no tenemos aún ese reconocimiento, y eso limita mucho su implementación y el acceso a los recursos públicos. Entonces, el problema de no ser reconocidos, a pesar de ser o de haberse demostrado con muchas experiencias a nivel internacional, especialmente para conectar a los no conectados en áreas rurales, es que pues no podemos tener acceso, por ejemplo, al fondo del FONTIC. Entonces, estableciendo, digamos, ese reconocimiento, creemos que podría definirse su naturaleza comunitaria sin fines de lucro y su contribución a los objetivos de la plena conectividad, al derecho de los derechos fundamentales a través de las TIC, y una apropiación activamente de estas por parte de las comunidades. Igualmente sería importante que fueran exentas de contraprestaciones al FONTIC y contribuciones a la Comisión de Regulación de Comunicaciones por su naturaleza de ser sin ánimo de lucro. Igualmente, como lo mencioné, el tema del acceso y uso del espectro es importante también tenerlo en cuenta para este tipo de iniciativas que son comunitarias y sin fines
de lucro, en donde podamos, por ejemplo, también hacer uso secundario del espectro y que podamos poder utilizarlo en estas áreas en donde no se está utilizando. Hay un punto muy importante que yo quiero mencionar y es el acceso a la infraestructura ya desplegada. Colombia hizo una inversión enorme en toda la red de fibra óptica y nuestra apuesta de prestar servicios de conectividad de calidad en áreas rurales es siempre pensando conectarnos a esta red de fibra óptica. Y lo hicimos. Y en Buenos Aires, Cauca, la única posibilidad que tuvimos fue un enlace dedicado de 1.200.000 pesos mensuales. Es decir, pagamos 120.000 pesos mensuales por acceder a 10 megas en un municipio como Buenos Aires, Cauca, que comparado con lo que pagamos acá en la ciudad, que es del orden de 940 pesos por megabyte, hagan las cuentas en sus cuentas en lo que están pagando actualmente, pues es abismal. Nosotros tenemos que determinar en Colombia una política que no castigue a los desconectados y que no les obligue a pagar semejantes valores por tener una conexión, insisto, de calidad, una conexión que de verdad les permita utilizar todo el Internet de una manera eficiente. Gracias, Julián. Creo que el vice está tomando atenta nota de todo lo que está diciendo, porque es verdad que el tema de modelos comunitarios está muy en boga en Latinoamérica. De hecho, hay comunitarios que tienen espectro. Espectro en algunas zonas en México, por ejemplo, hay quien tiene espectro. Y yo estoy seguro que el vice está tomando atenta nota porque él es muy juicioso. Me toca cerrar ya la transmisión, el panel, perdón, la transmisión. Entonces yo quiero agradecerles a todos su participación. Hay excelentes aportes. Todos dijeron cosas muy importantes que estoy seguro que todos tomaron nota, sobre todo, insisto, en el vice, que es el responsable de política pública en este panel. Yo con esto cierro. De nuevo, muchas gracias y le doy la palabra a Laura. Bueno, Laura, para cerrar, bueno, mientras Laura se conecta, pues agradecerles a todos infinitamente. Fue un espacio muy enriquecedor y creo que, bueno, llegamos a este punto aún casi con 100 personas, pues pienso que esto amerita una segunda parte. Solo escuchándolos a todos me quedo con la idea de también la importancia de ver cómo se armoniza esto que ya tenemos, nuestra 1341, la 1978 y la ley que viene ya en camino, con esa resolución relativamente reciente el año pasado, en donde se viene a definir, digamos, se adiciona la resolución 202, esta nueva resolución es la 1272 del 17 de julio de 2020, donde se adicionan dos definiciones, una de acceso universal y otra de servicio universal. Entonces, digamos eso para que ojalá todo esté en armonía. Definiciones que vienen a dar, digamos, como una guía como tal al MINTIC para la política y también una guía al fondo para la inversión. Entonces, ya cortando aquí, mil gracias a todos. Un último anuncio parroquial y es el próximo libro que está por salir del departamento. En este momento no quiero decir nada más porque seguro que tendremos un espacio donde todos ustedes estarán invitados para la presentación de esta gran obra colectiva de investigación, donde seguramente la mayoría de ustedes están allí participando. Entonces, gracias, viceministro, gracias, representante Rodrigo, gracias, doctor Julián, María Alejandra, María Carolina, doctor Miguel Felipe, doctor Samuel, Germán con su moderación excelente, gracias, Galé, Alberto, Sandra, Laura, gracias a todos los asistentes y gracias a Mujeres TIC por aliarse con nosotros. Y Buenas noches. pues, no, y hay una pequeña cuña, ya atendiendo que, viendo la importancia que tenemos el evento, nos veremos el 9 de junio en la segunda parte de esta importante conversación que empezamos a gestar en la tarde de hoy. Entonces, a todos mil gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias. Feliz noche. Lo mismo.